Bienvenido a la segunda parte de la unidad 2 sobre metodologías colaborativas para la formación para el trabajo. Mi nombre es Cristian Solís y soy colaborador de Meiche y parte del equipo docente del diploma. A continuación, exploraremos nuevamente 3 metodologías que son del tipo colaborativa y que te permitirán potenciar este tipo de aprendizaje en tus sesiones y aplicaciones prácticas. Entonces, en esta cápsula veremos 3 metodologías colaborativas. Nos referimos al debate en el aula, al aprendizaje basado en problemas y al aprendizaje basado en proyectos. Acompáñanos. Pues bien, comencemos con el debate en el aula. ¿De qué se trata esta técnica? El debate es una técnica de conversación estructurada que promueve la reflexión y la argumentación y defensa de diferentes puntos de vista sobre un tema que permita la polémica o la disparidad de visiones. ¿Qué significa esto? Que esta técnica es ideal para abordar temas que implican dilemas éticos o que están en controversia en el ámbito de la profesión, preparando a las personas para la toma de decisiones informadas. ¿Cuáles serían los principales beneficios del debate en el aula? En primer lugar, nos permite desarrollar habilidades comunicativas en nuestros participantes. Es decir, promueve la expresión oral, la escucha crítica, la estructuración de ideas y la capacidad de dar respuestas rápidas y adecuadas. También, como un segundo beneficio, podríamos mencionar que fortalece la argumentación. Las personas aquí deben fundamentar sus opiniones con datos empíricos y estudios y teorías. Además, como tercer beneficio, podríamos decir que refuerza la autoestima. Permite mejorar aspectos personales como la seguridad, la confianza y la expresión verbal y corporal. En cuanto a la fase de implementación de la técnica debate en el aula, podríamos mencionar alrededor de 6 fases según el manual EDECOM, en las cuales hay distintos roles tanto del facilitador, de los equipos y de un tercer equipo que vendría a ser moderador. Partamos con la primera etapa, la asignación inicial, es decir, la cual hace el facilitador. Aquí se deben asignar los equipos, los enfoques contrapuestos y definir el rol del tercer equipo que sería moderador o evaluador. Como segundo punto en la fase de implementación, es importante mencionar que también debe hacerse la comunicación de las normas del debate. Es decir, el facilitador establece claramente las reglas de participación, el respeto, acá vemos la escucha activa, el uso del tono, el tiempo de exposición que tienen los y las participantes. Como tercer fase de preparación, ya nos encontramos en la etapa donde están los equipos. Aquí, cada equipo debiera dedicar entre 20 y 30 minutos al estudio y elaboración de la estrategia, acordando la fundamentación de la posición. Como cuarta etapa de implementación, podríamos hablar del desarrollo del debate y la moderación. Aquí trabajan los equipos y el tercer equipo, que sería el equipo moderador. Ejecutar el debate con el tercer equipo a cargo de la moderación nos permite controlar los tiempos y relacionarnos de manera respetuosa. Como quinta fase de implementación al debate del aula, podríamos hablar de la supervisión imparcial que hace el facilitador. Es decir, el facilitador o la facilitadora complementa la moderación asegurando la equidad y sin emisión de juicios. Como última fase, como sexta fase del debate, podríamos mencionar que aquí es donde se hace el cierre y la evaluación. Aquí trabaja tanto el tercer equipo, que es el equipo moderador, y también el facilitador. ¿Qué pasa acá? El tercer equipo evalúa el desempeño de los participantes. El facilitador dirige el plenario con las conclusiones. Y lo tercero, o como tercera etapa de esta sexta fase de implementación, es que se debe finalizar con autoevaluaciones y coevaluaciones internas para medir qué tanto se midieron o no los posibles logros de aprendizaje a utilizar con esta red. Pues bien, como lo hemos hecho en las anteriores cápsulas, recordemos o pensemos en una situación de uso de esta estrategia. Ahora, pensemos. En un curso para jefes de área, el facilitador o la facilitadora propone el siguiente dilema. En tu equipo tienes a un empleado de alto rendimiento con una actitud negativa. La pregunta acá a poner en el debate es, ¿deberías despedirlo o deberías intentar rehabilitarlo? Acá el grupo se divide en 2 bandos para debatir usando argumentos basados en la ética profesional y en los objetivos del que tiene la empresa. En cuanto a las posibles ventajas y desventajas que encontramos con el uso de la técnica de debate en el aula, mencionamos 2 ventajas, las cuales diré a continuación. Primero, fortalece la argumentación, es decir, obliga a las personas a fundamentar sus opiniones con datos y a defender su postura de manera lógica. Además, permite estimular el pensamiento crítico. Las personas deben analizar múltiples puntos de vista, lo que enriquece su capacidad para abordar problemas complejos. Como desventaja, podríamos decir que genera un ambiente competitivo. Podría generarse un intercambio de ataques personales en lugar de un diálogo respetuoso, si no se establecen las reglas claras y una mediación efectiva. Aquí es donde el tercer equipo cumple un rol fundamental. Y como última desventaja, podríamos decir que excluye o podría excluir a personas menos asertivas. Las personas más tímidas podrían sentirse intimidadas y no participar en la discusión. Pues bien, como conclusión, con el uso de la técnica de debate del aula, podríamos decir que para que un debate sea exitoso es crucial que se respeten las normas de convivencia y que se centre en un conflicto de opinión, evitando que se convierta en un simple intercambio académico de conocimientos. Un elemento importante a destacar también a modo de conclusión es que con el uso de esta técnica
se permite generar una buena instancia formativa para permitir a los participantes investigar, buscar datos y citar fuentes que respalden los argumentos que traigan los debatientes. Ahora veamos la segunda técnica o estrategia a trabajar en esta cápsula. Hablemos del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es una metodología que gira en torno a la resolución de un problema concreto de la vida real. Entonces, en lugar de aquí empezar en la teoría, el curso, la unidad o el grupo se comienza con un desafío. Este desafío actúa como un motor de motivación, lo cual fomenta la participación de las personas y además permite el desarrollo de pequeños grupos que trabajan sobre un problema real con la ayuda de un profesor tutor. Ahora, hablemos de las fases de implementación de esta metodología de aprendizaje basado en problemas. Aquí habría que decir que quien facilita el aprendizaje prepara cuidadosamente el problema a ser resuelto por las y los participantes. Una vez conformados los equipos y presentado el problema, el proceso de resolución puede seguir diversas etapas. Las etapas básicas serían las siguientes. Y estas etapas podrían darse en plenaria o en pequeños grupos. Eso es importante mencionar. Primero, que se hace importante indagar y compartir los saberes previos acerca del problema. Como segundo punto, es importante que el facilitador determine qué información no tienen y necesitan investigar o qué saberes necesitan desarrollar. Además, es importante pedir o solicitar a los participantes que formulen una hipótesis de resolución. Esta hipótesis debiese ser contrarrestada en la etapa que será permanente y reiterativa, es decir, la etapa de contradicción de las hipótesis que se formulan en la etapa 3 debiesen mantenerse a lo largo de todo el uso de la estrategia. También, como quinto punto o etapa, podríamos decir que se deben plantear y evaluar posibles soluciones a este problema. Y por último, la última etapa sería presentar y fundamentar las soluciones seleccionadas. ¿Cuál es el rol del él o la facilitadora aquí? Es un planificador del problema. Apoya y guía y asesora a los participantes o a los pequeños grupos formulados con ellos. Entonces, estas 6 etapas, resumámoslo en lo siguiente. ¿Qué es lo que debe hacer el profesor? El profesor o el facilitador debe presentar una situación previamente seleccionada o elaborada para favorecer determinadas competencias. Los grupos que formulen no deben ser de más de 6 u 8 miembros. ¿Qué pasa como segunda etapa? Las personas o los participantes identifican sus necesidades de aprendizaje, lo que no saben para responder el problema. Las personas también deben recoger la información y complementar sus conocimientos y aprendizajes previos, problematizándose y apoyándose en la literatura. Y como última fase, recordemos que las personas resuelven el problema, aportan a la solución y es necesario que se presente estas soluciones al problema y al resto de los participantes y al facilitador. Ahora bien, pensemos en una posible situación de uso de esta metodología. Imaginemos lo siguiente. Estamos en un curso en el cual se está desarrollando su proyecto final. ¿Cuál sería este proyecto final? El diseño de un menú de 3 platos para un restaurante con el concepto de comida saludable y de bajo presupuesto. ¿Qué pasa acá? Las personas deben investigar recetas, calcular costos de insumos, crear el menú y un video donde se mostrarán las preparaciones, al menos de uno de los platos. ¿Qué hace el facilitador? Actúa solo como mentor durante todo el proceso de búsqueda de la información. Ahora bien, hablemos de posibles ventajas y desventajas con el uso de esta metodología del aprendizaje basado en problemas. Como ventaja, podríamos decir que fomenta la participación y la motivación intrínseca. Al iniciar la actividad con una situación real o concreta, la persona actúa como fuente de motivación y concentración. Otra ventaja es que se desarrolla habilidades de búsqueda y de aprendizaje autónomo. Debido a que a los participantes no se les proporciona inicialmente toda la información necesaria para solucionar el problema, deben identificar y encontrar, además de utilizar los recursos pertinentes por sí mismos, es decir, la búsqueda de fuentes pertinentes de información para la discusión grupal. Como desventaja, también podríamos decir que se hace o se genera una dependencia de la calidad del problema y su aplicabilidad al currículum. El éxito de la metodología reside en que el curso o el grupo de participantes comienza con la puesta en situación de un problema y no con la presentación de saberes disciplinares. El problema elegido entonces debe ser suficientemente relevante para los grupos que se formulen. Como segunda desventaja, también podríamos mencionar que hay una necesidad de un profesor tutor específicamente capacitado, lo cual lleva a ocupar mayor tiempo con el uso de esta metodología. Esta metodología requiere la ayuda de un facilitador o tutor que guía a los pequeños grupos de trabajo. Esta figura de facilitador o facilitadora debe saber manejar la dinámica grupal y el proceso de investigación, lo cual demanda una formación específica distinta a la enseñanza tradicional. Ahora bien, como posibles conclusiones a mencionar respecto al uso del aprendizaje basado en problemas, podríamos decir que el papel del facilitador o la facilitadora será de guiar el proceso, sin dar las respuestas de antemano. Entonces, podríamos mencionar también que esta metodología es un excelente puente entre la teoría y la práctica profesional, ya que exige a las personas tanto identificar sus propias necesidades de aprendizaje, buscar y utilizar recursos pertinentes para resolver el problema, además de trabajar en equipo. Ahora, veamos la tercera metodología
que es parte de esta cápsula y que es parte del gran grupo de metodologías colaborativas. Hablemos del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos se centra en un trabajo práctico y tangible. Es una metodología colaborativa donde las personas en grupo eligen un tema de interés y elaboran un proyecto real para dar respuesta a una pregunta o a un desafío. El uso de esta metodología permite a los participantes ciertas características. Por ejemplo, permite que el participante realice propuestas de estrategias, soluciones y o productos que contribuyan a dar respuesta a una necesidad o a mejorar una situación específica del ámbito laboral o de la comunidad. Además, permite que él o la participante participe de manera activa en el diseño y ejecución de un proyecto original para un contexto específico. Por último, podríamos decir que también el uso del aprendizaje basado en proyectos permite a los participantes desarrollar y poner en juego el pensamiento crítico, la comunicación, la interacción y la colaboración entre pares, entre otras competencias que son transversales. Respecto a las fases de implementación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, podríamos mencionar tres grandes fases. Una fase inicial, una fase de diseño e implementación y una fase final. La fase inicial es un tipo de ruta formativa donde el docente o el facilitador entrega las distintas especificaciones que tengan que ver con el proyecto. Se define el reto en este punto, es decir, el facilitador o la facilitadora presenta un problema real o realidad de un contexto, o puede ser la realidad de un contexto comunitario o laboral para iniciar el proceso. Aquí, en la fase inicial, es donde se hace la conceptualización, es decir, se deben generar las múltiples preguntas que pudiesen ser resueltas a partir del proyecto. En la segunda etapa, la de diseño e implementación, se deben realizar o se debe hacer la identificación del proyecto, además del diagnóstico del problema principal. Se deben aclarar los objetivos generales, los objetivos específicos del proyecto, las estrategias, las acciones y los resultados esperados a realizar. La segunda etapa es donde se desarrolla la investigación y el desarrollo, es decir, se inicia el comienzo o se da comienzo al diseño del entregable del proyecto. La fase final, aquí ocurre o se hace la evaluación de los resultados del proyecto, es decir, se evalúa lo funcional que puede ser. En esta etapa se hace la entrega y presentación, es decir, se planifica su realización identificando todas las áreas posibles de ejecución y se genera un reporte escrito o una presentación digital del proyecto. Pensemos en una posible situación de aplicación de esta metodología. Ahora imaginen que estamos en una instancia formativa y que hay un proyecto a crear que trata, o le ponemos de nombre, plan de lanzamiento de un producto. Ahora bien, imaginemos una posible situación de uso de esta metodología. Pensemos en un grupo que debe crear un proyecto el cual lleva por nombre plan de lanzamiento de un producto para un startup ficticio. Las personas trabajan en equipos para definir el público, el objetivo, el diseño de las estrategias en redes sociales y además la creación del contenido, que pueden ser imágenes, videos y textos. Al finalizar, el grupo curso presenta su proyecto completo como evidencia de su aprendizaje. Ahora, en cuanto a posibles ventajas y desventajas con el uso del aprendizaje basado en proyectos, podríamos decir lo siguiente. Como ventaja, esta metodología nos permite transferir conocimientos a un producto real. Es decir, permite que las personas puedan evidenciar lo que saben hacer al crear un resultado tangible, el proyecto, lo que es altamente motivador y relevante en contextos de formación para el trabajo. Además, el uso de esta metodología no necesita una planificación tan minuciosa. Él o la facilitadora debe estructurar el proyecto, los objetivos y los recursos de forma detallada para que sean un éxito. Como desventaja, podríamos mencionar que se desarrollan habilidades multidisciplinarias. Se integran conocimientos técnicos con habilidades de planificación, gestión de tiempo, colaboración y toma de decisiones. También hay una poca profundización de la teoría, o podría ocurrir ello. El enfoque en el hacer, porque estamos generando o dándole solución a un proyecto, podría llevar a que algunos conceptos teóricos no se aborden con la profundidad necesaria. Entonces, como una posible conclusión a mencionar, podríamos decir que el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos es muy efectiva en la formación para el trabajo. ¿Por qué? Primero, genera motivación. El enfoque es un proyecto real y relevante, es decir, despierta el interés de las personas y los convierte en protagonistas de su aprendizaje. También permite desarrollar la autonomía de los participantes. Las personas son responsables de la planificación, la toma de decisiones y la gestión del tiempo. Asimismo, permite que los participantes integren conocimiento y permite que las personas apliquen múltiples habilidades y saberes, tanto la teoría, la investigación, en el trabajo en equipo, lo cual deriva a un resultado final que sería el proyecto. Bueno, para ir finalizando esta cápsula, podríamos mencionar como recapitulación que el debate en el aula es una técnica para argumentar y defender ideas que desarrolla el pensamiento analítico y las habilidades de comunicación. El aprendizaje basado en problemas, aquí las personas resuelven problemas de la vida real en un grupo, impulsando la búsqueda de conocimiento y el trabajo en equipo. Respecto al aprendizaje basado en proyectos, podríamos decir que las personas trabajan en un proyecto tangible para aplicar conocimientos y desarrollar la autonomía, lo cual es muy motivador. Pues bien, hemos llegado al final de esta cápsula, esperando que sea muy provechosa para su estudio personal.
Y agradeciendo su participación en la revisión de este video, les dejo un cordial saludo.